Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre los bies. Vamos a utilizarlos en este taller con bastante frecuencia y tengo un proyecto próximo en el que el bies va a ser prácticamente el protagonista. Mi nombre es Amparo y si quieres empezamos con este pequeño tutorial. Mirad. Hay bieses de muchos modelos, de muchos tamaños, nos sirven para rematar muchos de nuestros trabajos y sé que muchas de vosotras pues tenéis problemas a la hora de colocarlos. Mirad, aquí yo tengo uno que tiene 18 milímetros o 1,8 cm y otro, por ejemplo, que tiene 30 milímetros o 3 centímetros. Mirad la diferencia entre uno y otro, ¿veis? Y según para qué trabajos, lógicamente vamos a necesitar distintos tamaños. También podemos hacer nuestros propios bieses a partir de una tela, por ejemplo, que nos combine con el trabajo que estemos realizando en ese momento. Es muy sencillo, simplemente se cortarían tiras de la anchura que necesitásemos y en esta posición. Pero si queréis saber cómo podemos hacer nuestros propios bies, me dejáis un comentario abajo en el canal, debajo de este vídeo, y yo os responderé a la mayor brevedad posible y por supuesto que prepararemos un tutorial. Mirad, los tengo porque los vi muy bonitos y pensé lógicamente en utilizarlos en muñequería. Mirad qué bonitos que son. Son bieses también, pero terminan con un detalle muy bonito que simula a una puntilla. ¿Veis? Es bien chulo, bien bonito. Y después quería comentaros también, vamos a ver cómo se coloca sobre un tejido simple y llanamente, ¿vale? Vamos a hacerlo de la forma más rápida para todas. Sin embargo, también os comento que existen prensatelas como este. Tengo una gran variedad de prensatelas que también voy a ir preparando los tutoriales para que vayáis viendo para qué utilizaremos cada uno de ellos. Mirad, este prensatelas en cuestión, y lo voy a hacer así un poco rápido por si alguna lo tenéis que lo podáis utilizar. Ya os digo que esto es explicado muy por encima. Si queréis un tutorial, me lo decís, dejáis un comentario en la parte de justo debajo de este vídeo y yo os preparo un vídeo tutorial. Mirad, cogemos el bies tal cual está, lo doblamos a la mitad y lo introducimos por esta, ¿veis que tiene aquí? Un agujerito. Entonces es muy sencillo, metemos por aquí el bies y lo pasamos hacia el fondo. Bien colocado, porque ya os digo que ahora simplemente estoy comentándolos un poquito por encima. Una vez que tengamos el bies ubicado, lo que haremos será, cuando lo tengamos puesto en nuestra máquina, vamos a ver a la zona que nos viene la aguja y con estos tornillos lo vamos a ir acercando o alejando, igual que esta parte de aquí la alejaremos o la acercaremos. Mirad, ¿veis? No sé si así lo podéis ver bien. ¿Veis? Así la aguja pasaría prácticamente por el centro del bies y lo que nosotros queremos es que nos pase justo por el filo. Entonces vamos a ir moviendo este tornillito de aquí y nos ayudaremos también con el tornillo de la parte de abajo. Una vez que ya lo tengamos todo a la medida que nos interesa, simplemente vamos a meter nuestra pieza de tela justo por en medio de los dos bieses. Esto, por supuesto, que una vez colocado en la máquina nos resulta mucho más fácil, pero bueno, yo para que hagáis una idea, ¿veis? Y esta parte vamos a ponerlo un poquito más cogido.
lo ponemos en medio como si fuese un sándwich y ya podríamos empezar a coser. Y ya de esta forma uniríamos el bies con la tela. Imaginando que no todas tenéis este tipo de prensatela, lo vamos a hacer de la forma más tradicional. Mirad, yo os voy a enseñar unos cuantos de mis prensatelas que tengo. ¿Veis? Tengo unos cuantos. Y todos no los utilizo, pero sí que al tenerlos me da mucha más tranquilidad, porque sé que en cualquier momento alguno de ellos me puede salvar. Hay uno que lo vamos a utilizar también, que es este. Este nos sirve para rizar, por ejemplo, los vestidos de nuestras muñecas. Es muy sencillo de utilizar y la verdad es que a mí me gusta mucho. Este otro es para las cremalleras, para poner las cremalleras, que también vamos a poner cremalleras en algunos de nuestros proyectos. Este de aquí es para coser pues plásticos, polipiel. Nos permite que deslice bastante porque esto es un rodillo y nos ayuda bastante. No sé, es que ya os digo, hay tanto prensatelas por aquí. Con este se hacen los dobladillos invisibles y también para unir dos tejidos distintos. Este lo vamos a utilizar en un próximo tutorial para enseñaros a coser recto. Como veis, hay mucha cantidad de prensatelas y bueno, pues todo depende un poco de lo que cada una vaya necesitando. Bueno, primero os aconsejo siempre tener junto a vuestra máquina un foco de luz, porque aunque esta parte de aquí nos da algo de luz, yo siempre la veo insuficiente. Prefiero siempre ayudarme con un foco externo y de verdad que os lo aconsejo. Vamos a colocar un bies y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Mirad, el bies se divide en 3 trocitos, pero esta parte y esta parte está planchada. Si veis, hay uno que es un poquito más ancho que el otro. El que es un poquito más ancho es el que tenemos que ubicar sobre el tejido, ¿vale? Entonces yo voy a cortar para haceros una pequeña demostración. Voy a cortar un trocito y mirad, lo vamos a colocar por la parte más ancha, lo vamos a abrir y lo vamos a poner justo derecho del bies con derecho de la tela y lo vamos a poner justo al borde y vamos a coser por la zona donde está planchada. Mirad, voy a dibujar, voy a hacer una marca por si no veis muy bien el pliegue, el doblez, ¿veis? Lo va diciendo solo por justo por aquí, y lo que vamos a hacer va a ser coserlo a nuestro trocito de tela. Vamos a ver la forma también de unir las dos partes de este bies. Por lo tanto, vamos a dejar como unos 3-4 dedos sin coser y vamos a empezar a coser a partir de esa medida. Los hilos siempre van hacia detrás de la máquina y vamos a bajar nuestra aguja. Vamos a dar un punto y un punto de retroceso. Bien, pues así nos quedaría cosido esta parte de aquí, ¿veis? Queda perfectamente cosida. Ahora vamos a ver cómo cerramos esta parte. Voy a cortar aquí y así nos resultará más fácil. Mirad, aquí en esta parte
En esta parte de aquí lo que vamos a hacer va a ser un ángulo recto. Vamos a bajar. Así. Desde el último punto que hemos hecho, vamos a hacernos esta diagonal. Y la vamos a marcar, puede ser incluso con las uñas. ¿Vale? Vamos a hacerle aquí este pequeño corte. Y ahora vamos a cortar como medio centímetro más o menos. Haremos esta forma. Ahora vamos a doblarla y vamos a coger nuestra otra parte de bies y vamos a coserlo. Esto es solo una muestra, ¿vale? Después ya las medidas que necesitemos, ya cada una hará la suya. Y lo vamos a colocar igual que hemos colocado el anterior. Y nos vamos a subir un poquito encima de esta esquinita que acabamos de hacer. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a unirlo. Tenemos que hacer coincidir el doblez que tenemos de aquí con el pespunte que hemos hecho abajo. Vale. Bien, pues una vez que ya tenemos estas dos partes hechas, ¿veis? Nos quedaría así. Y aquí tendríamos el doblez del bies. Ahora vamos a recortar esta otra parte de aquí, jugando con este bies que hemos tenido aquí. Más que nada lo vamos a cortar para que después no nos haga una costura demasiado gruesa. Bien, pues una vez que lo tenemos así, ya simplemente nos quedaría darle la vuelta, ponerlo por esta parte del revés y entonces cogeremos nuestro doblez que tenemos aquí, el que digamos está planchadito, y lo vamos a unir doblándolo de esta forma y otra vez volveremos a doblar hasta tenerlo en la posición que quede el pespunte escondido como un par de milímetros. Con esto tendremos suficiente. Y ahora lo que haremos será unirlo de esta forma, y a mí lo que me gusta es coserlo por el derecho. Os voy a explicar por qué. Porque yo lo coso justo por donde está a ver si os lo puedo enseñar, justo por donde va la unión de bies y tejido. A mí justo por aquí es donde me gusta coser. Entonces, para coserlo justo por este lado, lo que hago es que le doy la vuelta. Si os hace falta ayudaros de alfileres o de pincitas, lo podéis hacer tranquilamente. Yo es que con las manos, con los dedos, la verdad es que me ayudó bastante bien. Pero mirad, yo esto, ¿veis? Estos milímetros son los que yo necesito para que me quede como a mí me gusta. Hay personas que les gusta coserlo por el otro lado y bueno, pues si queda un poquito más separado tampoco pasa nada. Son formas distintas de montar la costura. Bueno, pues con este trocito ya tendríamos suficiente y de esta forma pues ya sabríamos colocar un bies y cerrar las dos partes de nuestro trabajo. Vamos a ponernos en la máquina. ¿Veis? Yo justo me voy muy al filo, muy al filo. Justo ahí. Y ahora ya sí, me vengo cosiendo.
este sería nuestro bies preparado. Esto es un bies en línea recta, ¿veis? Es un bies colocado en línea recta. Ahora os voy a enseñar a colocar un bies en esquina, haciendo un esquinero. Voy a cortar otro trocito de bies y vamos a ponerlo en esta otra esquina de aquí. Vamos a utilizar este trocito y este trocito de bies. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coger la parte más ancha y lo primero que tenemos que hacer es medir este trocito de aquí. Esto es el único truqui, por decirlo de alguna forma, que necesitamos realmente tener en claro. Vamos a ver. Este mide 1,4. 1,3. Vale, pues este 1,3 es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra esquina. Este 1,3, mirad, yo voy a colocar el bies, lo vamos a poner aquí, de este lado, y vamos a hacer esta esquina de aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí necesito marcar 1,3. Si veis que os cuesta mucho manejar lo que es la cinta métrica, tampoco tenéis problema. Venís aquí con el bies, lo ponéis justo en el filo y a la altura que os dé esto, lo marcáis. Este es otro truqui. Muchas veces la cinta métrica son milímetros que nos cuesta mucho estos milímetros pasarlo luego a la tela, porque estamos hablando que las rayitas a veces se nos pueden juntar porque no vemos muy bien, ya se nos quedan los ojos un poco cansados. Entonces cogemos este trocito de bies y justo donde nos marca es el que nosotros vamos marcando. Bien, pues sabiendo esto ya, vamos a colocar nuestro bies. Mirad, yo voy a hacer un trozo pequeñito, ¿vale? Solo para que veáis lo fácil y sencillo que es hacer un bies esquinero. Pasamos a la máquina, hacemos exactamente igual. Cosemos justo derecho con derecho de la tela y vamos a coser por aquí. Pero nos vamos a quedar sin coser, vamos a parar nuestra máquina justo donde hemos marcado. Cuando lleguemos aquí, paramos la máquina. Vamos a ir despacio para que veáis que es muy sencillo. Bueno, voy a marcarlo por arriba porque así lo veréis mejor. Yo tengo hecha mi marca aquí. Y hasta ahí voy a llegar cosiendo. Bien. He terminado justo donde tenía puesta la marca. Y ahora vamos a coger nuestro bies y lo vamos a poner hacia arriba. Pero vamos a coger este ángulo de aquí y el bies hacia arriba. Mirad, hemos cosido esta parte de aquí y vamos a coser hacia abajo. Aquí justo en esta esquina vamos a subir hacia arriba buscando esta diagonal y nos va a quedar de esta forma. Esto lo tenemos que llevar hasta arriba del todo. Sujetamos aquí y lo dejamos en esta posición. Y ahora giramos hacia nosotros el bies completamente abierto. Y de esta forma tendríamos hecho nuestra esquina. Volveré a repetirlo por si acaso no lo hemos visto muy bien. Mirad, si venimos cosiendo
hacia acá y la esquina la tenemos que hacer en esta posición. Tenemos que coger nuestro bies hacia arriba y aquí hacemos esta marca. Nos tiene que quedar recto hacia arriba y ahora la traemos hacia nosotras. Y esta zona de aquí tenemos que dejarla para que nos cubra la parte alta de del tejido. Y nos tiene que coincidir en línea recta para poder hacer ahora este esquinero. Pues ya pasamos a máquina. Y hacemos exactamente igual que antes. Bueno, pues así es como nos queda la esquina. Vamos a quitarle estos hilos. Y ahora lo único que haríamos sería coger nuestro bies y sacar nuestra esquina. ¿Veis? Nos quedaría así. Bien, pues una vez cosido vamos a marcar con nuestra uña lo que sería la esquina de nuestro bies. Como es bies de tergal, podemos hacerlo sin ningún problema. Una vez que tengamos marcada esta línea, si queréis la podéis planchar, pero vamos, nos va a dar mucho más problema. Mirad, vamos a coger por la parte del revés y vamos a doblar una parte hacia dentro y lo vamos a dejar preparadito para coser. Vamos a poner un alfiler para ayudarnos. Y ahora vamos a coger la otra parte de nuestro bies y vamos a hacerle lo que es la esquina. ¿Veis? Y de esta forma ya tendremos nuestro bies preparado para terminar. ¿Veis? Queda una esquina muy perfecta, una esquina muy marcada, muy limpia y la parte de atrás exactamente igual. Vamos a coserlo y así lo terminamos de ver. Bueno, pues mirad, así es como nos queda. ¿Veis? Queda bastante limpito. Después lo planchamos, lo dejaremos todo bien arregladito. Y por la parte del revés nos queda muy limpio y muy curioso. Bien, pues este ha sido el tutorial de hoy. Vamos a seguir dando unas pequeñas nociones de costura para que podamos todas utilizar las máquinas de coser pues con un poco más de soltura y sobre todo voy a dar pequeñas nociones para cuando hagamos grandes proyectos o proyectos un poco más importantes, que al menos tengamos un poco de noción o de idea de lo que realmente queremos hacer con nuestros trabajos. Hoy hemos hecho este pequeño tutorial que hemos colocado un bies en recto y hemos unido las dos partes, pieza y final, hemos rematado el bies y hemos hecho otra parte que ha sido un esquinero. El bies, si lo colocamos en círculo, pues realmente es exactamente igual. Mirad, os voy a hacer aquí una pequeña prueba y es exactamente igual. O sea, tendríamos que ir sujetándolo
a la parte redondeada, ¿veis? Y lo iríamos cosiendo exactamente igual. La colocación y la forma de coser es igual en redondo, en cuadrado, en recto, en la forma que nosotros necesitemos. Y estos son los que vamos a utilizar próximamente para muñequería. Son muy bonitos, a mí me gustaron mucho, tienen un detalle muy, muy gracioso. Son muy pequeñitos, ya veis que son súper pequeños porque las cositas de muñequería sabéis que son muy delicadas. Pero claro, si todas no sabemos colocar un bies, pues también es un poco difícil que hagamos una muñeca con este tipo de material. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Si no quieres perderte ninguno de mis tutoriales, te aconsejo que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Un beso y siempre gracias. Chao, amigas.